Así como el caso que acaba de explicar la señorita en el video de arriba, yo también les voy a exponer un caso de un arroz rosado. Pero antes de explicarles ese caso, les voy a comentar y dejar una cosa que es importante precisar, y se trata de un tema que va a entrar en tendencia y también quizás se haga viral, porque los activistas de la izquierda están a la orden de las noticias que les conviene, y este es algo que les conviene. Sin embargo, les voy a comentar algo que es bueno saber por completo, y es algo que tiene que ver con los organismos genéticamente modificados. Todos somos, de alguna manera, organismos genéticamente modificados. Por supuesto, todos los 8.000 millones de nosotros que estamos distribuidos en el mundo, tenemos esa condición de estar constantemente modificando nuestros genes, incluyendo todas las criaturas que están esparcidas en la Tierra. Claro, me refiero a la forma de reproducción sexual. Y eso lo señalo porque el término genéticamente modificado se ha convertido en un término cargado que se usa mal para describir la biotecnología del ADN, aquel ADN recombinante. Uno de los avances tecnológicos más importantes en los 10.000 años de historia de la agricultura, pues es justamente esta recombinación de genes, ¿no?, entre los organismos de la misma especie. Por eso somos genéticamente modificados. Y el término en Estados Unidos, como bien se han posicionado los demócratas con la Agenda 2030, también han distorsionado mucha literatura relacionado con los principales productos, ¿no?, que se expenden en el mercado americano, y esos en la traducción acá en el Perú y en toda Latinoamérica también vienen distorsionándose completamente, y lo combinan por supuesto con eufemismos que están vinculados en la narrativa política, como seguridad alimentaria, como por ejemplo agricultura familiar, como por ejemplo la agricultura del bien común, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo el tiempo, la verdad es que todo el tiempo hemos estado modificando la genética de las plantas y animales, desde que comenzó la agricultura y la domesticación de los animales. Los activistas antiorganismos genéticamente modificados siempre responden, ¿no? La naturaleza nunca mueve el ADN de una especie a otra, por lo tanto, los organismos genéticamente modificados son antinaturales. Mentira, falso. Con esa narrativa han ganado mucho terreno en el aspecto político, y claro, los gobernantes que no entienden, o los congresistas que no entienden de eso, se han dejado avasallar en la normativa de poner restricciones. Y en el Perú, una de las principales restricciones que viene desde la época del gobierno de Toledo se llama la ley de la moratoria. Pero bueno, ese es otro tema que en otro momento lo podemos hablar. Los genes se han movido a través de los límites de las especies desde que comenzó la vida misma. Así están. Introgresión génica, intercambio genético, y siempre se da desde la vida más corta entre los animales, ¿no?, hasta los que nosotros correspondemos como especie humana. Entonces, los genes siempre han estado en constante traslape, ¿ya?, de generación en generación. Ese movimiento aleatorio de ese material genético ha sido una de las fuerzas impulsoras en el desarrollo de las especies. Algunas se han, de repente, por ahí algunas alteraciones que se han dado, pero que han terminado de repente en un tumor, y otros de repente, pero el genoma humano, ¿no?, tiene el 70% de sus genes, ¿no?, básicamente casi como lo común, ya me refiero a los cortes proteínicos, tiene lo común frente a otras especies. Lo que cambian es la conformación, ¿ya? Entonces, eso por un lado hay que hacer la precisión. Entonces, más o menos hoy, lo que dice la FAO, más o menos unos 28 países, alrededor de unos 18 millones de agricultores, están cultivando especies genéticamente modificadas. Y eso involucra más o menos, según la bibliografía del profesor Patrick Moore, dice que 448 millones de acres, ¿no?, en Estados Unidos, es decir, el 12% de las tierras de cultivo, ¿no?, en el mundo, el 12% de los cultivos en el mundo prácticamente tienen ya esa etiqueta de organismos genéticamente modificados. O sea, el rigor de la norma recae en la etiqueta, no recae en la prohibición, ¿ya? Ese es el tema. Y entonces, de acuerdo a la etiqueta, uno diferencia y escoge. O sea, con libertad, escoge. Ese es el punto. Entonces, hay que un poco siempre hacer esas precisiones, porque se van a ir por el lado pernicioso. Ahora, tenemos nosotros, por supuesto, no solamente en el Perú, sino en casi todos los países tienen organizaciones, ¿no?, creíbles, por supuesto, en ciencia, en salud, en nutrición, y algunos siempre hacen esa diferencia entre lo que es genéticamente modificado disponibles en la actualidad. Siempre hay una relación actualizada. ¿Por qué? Porque normalmente parten de hacer experimentos a partir de una línea base, y desde la línea base es como el certificado de nacimiento o del punto de inicio de las investigaciones, y de ahí no le pierden el rastro, son trazables. O sea, eso tienen un mapeo. O sea, entonces que aparece de la noche a la mañana, a alguien se le ocurre hacer cruce de la misma especie entre variedades y ya salió, y eso es OGM. No es así. Hay una serie de requisitos que uno tiene que cumplir para esa situación, porque la ciencia es así. O sea, no solamente
la ciencia experimental, sino también la ciencia de la biotecnología. Entonces, si no, no va a poder terminar en el mercado, ¿no? Y no va a ser tampoco reproducible en el tiempo para que ese tema pueda ser etiquetado correctamente. Entonces, ahí hay un tema que siempre hay que dejar precisado, ese tema también. Pero, ¿qué pasa con esas empresas que tienen, por ejemplo, monopolios de semillas genéticamente modificadas, ¿no? Como la Monsanto y otros que están ahí. Normalmente, claro, se han vuelto monopólicas porque no les han hecho la competencia, ¿ya? Y por otro lado, por supuesto, han tenido privilegios mercantilistas de ciertos gobiernos, por eso es que se han hecho hegemónicos en el mundo. Claro, contra eso sí hay que estar vigilante, porque eso puede ser malo. El tema es que el tema de organismos genéticamente modificados tiene que presentarse o plantearse dentro de un mercado de competencia, ¿no? Real, dentro de una competencia libre, no bajo una competencia desleal o insana, como lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos con el caso de Monsanto, que poco a poco ha ido liderando y prácticamente se ha hecho hegemónico. Y desde allá prácticamente reparte semillas a todo el mundo. Yo no creo que esa sea tampoco la salida. El tema es que las investigaciones, ya sea resueltas por empresas privadas o ya sea por universidades nacionales, privadas, lo que fuera, tengan que hacer los protocolos debidos para que ese producto, que es un nuevo organismo genéticamente modificado, es decir, el misma especie, pero digamos con atributos y con fenotipia diferente. Entonces, que son comercialmente de repente mucho más vendibles, quién sabe, pero ese es el punto. Tiene que ser trazable, tiene que ser ubicable, tanto en el punto de origen de producción como la ruta por la cual hace su mercado y se hace el comercio respectivo. ¿Se dan cuenta? Entonces va por ahí estas precisiones porque después salen con una narrativa pero muy, muy mala, tendenciosamente mala, como si se le fuera a quitar, ¿no? Y se le fuera a afectar la salud. No es así, ¿ya? Pero tenemos que saber que Monsanto no es la única empresa. Hay miles de empresas en el mundo que se dedican a mejorar el sabor, a mejorar la textura, a mejorar el color, a mejorar, digamos, alguna condición, ¿no? Que al gusto del consumidor cae mejor, ¿no? Y depende de los países también y sus costumbres para que sea mercado en esos sitios. O sea, no se está alterando la cadena genética de esa especie para que deje de ser esa especie. No, es la misma especie, solo que se plantea como una variedad que se cambia, por ejemplo, en una mejora respecto a la cutícula, respecto al color, respecto al picante, respecto al sabor, respecto a etcétera, etcétera. De eso se trata. Y en algunos casos siempre apelan a, digamos, a ahorrar más porque algunos son susceptibles a la condición de estrés hídrico, a una condición de repente de plaga, entonces lo vuelven un poco más resistente haciendo ciertos cruces, ¿no? Entonces, ese es el punto de lo que se llama intercambio de genes, o sea, organismos genéticamente modificados. Esa es la etiqueta real. En muchos casos está demostrado que existe bastante bibliografía respecto a experiencias hechas en laboratorio donde el uso de pesticidas se ha reducido significativamente en muchas experiencias de organismos genéticamente modificados. Eso es positivo. O sea, ¿quién se puede oponer a eso también? Claro, como en otros casos también hay especies que han aplicado experimentos para darle una mayor concentración de elementos o beneficios nutricionales. Y eso está, digamos, en la referencia bibliográfica. Y lo saben los nutricionistas, lo saben los genetistas, los biólogos, los que están en el mundo de las ciencias naturales entienden más rápido esto, como en la química también. Y ahora sí llego a este tema que quería comentarles inicialmente, y se trata del arroz dorado, el arroz conocido como el golden rice, de la variedad, ¿no? Que es, por supuesto, amarillo, no es blanco, por si acaso, pero es una variedad genéticamente modificado, y es un arroz que ha tenido, digamos, un resultado espectacular. Ese arroz, el beta-caroteno que tiene, este arroz, tiene un asunto que otros tipos de arroz no lo tienen, es decir, tiene en el beta-caroteno la vitamina A, que es una vitamina, pues, que a los niños, ¿no? A los niños ciegos, les beneficia. Y como no lo tienen, digamos, por los activistas anti-organismos genéticamente modificados y no lo pueden distribuir en el mundo, no lo pueden reproducir a escala, muchos niños padecen, ¿no?, con una predisposición a la ceguera. Pero sí asimilan la vitamina A que está en este arroz, que es un producto barato, por ejemplo en el África, ¿no?, y algunos países asiáticos, estarían prácticamente cortando el asunto de su predisposición a la ceguera. Eso lo explica muy bien el profesor Patrick Moore en uno de sus libros en SIGO Coalition, y es una entidad, pues, ¿no?, que suelta este tipo de noticias y que está contrastado, por supuesto. Y esa carencia de vitamina A en este arroz blanco que ellos tienen, porque podrían convertirse en arroz amarillo incorporando ese gen que le da el color dorado, pero que no es otra cosa que digamos, lo que se llama el enlace con la vitamina A, haría que se convierta en amarillo el arroz, pero le serviría mucho para evitar la ceguera, que es una predisposición genética que tienen algunos pueblos africanos y asiáticos. Entonces, eso, por ejemplo, se hace con ese tema de inserción de una banda de genes dentro del arroz, ¿no?, tradicional, y prácticamente estarían sacando un arroz dorado, pero no lo impiden. ¿Por qué? Porque justamente la narrativa de lo anti-organismo genéticamente modificado es más fuerte en muchos países también, como en el nuestro, por ejemplo, con la ley de la moratoria. En el Perú, esa ley de la moratoria no tiene sentido. Muchos investigadores están pateando latas
se quedaron congelados. Claro, sirven al Estado, pero están en otras cosas que no son, digamos, bajo los tamices de la biotecnología. Y eso es algo que ya prácticamente la ciencia viene decayendo en nuestro país. Por eso, señores, ya es hora de despertar y poner fin a este debate sobre la seguridad de los cultivos y los alimentos genéticamente modificados. Hoy por hoy, casi todo lo que tú ves en el mercado del barrio que vas o en el supermercado del que tú te encuentras, ya sea para comprar vino, cerveza, queso, yogur, están elaborados, ¿no?, con levadura y toda una serie también de procesos que incorporan ya en el origen alimentos que están genéticamente modificados. Por eso hay que ser con mucha hipocresía para ser un activista de los anti-OGM, y que por eso no tiene sentido en nuestro país, en el Perú, persistir con la ley de la moratoria. Lo que sí hay que hacer es protocolos de seguridad, eso sí hay que validarlo, y eso lo hacen las universidades o los expertos que están en el mercado de este tema, que no es tampoco una cosa que es fuera de lo común. Los expertos están distribuidos en el Perú. Hoy por hoy el Perú tiene científicos en este asunto y puede muy bien definir los protocolos para estos temas. Así que no hay razón de ser anti-OGM. Y la solución es muy simple, ¿no? Hay que dejar esta estigmatización de que solamente tenemos que cultivar organismos orgánicos en el tiempo. No es así. Las tierras en el Perú están para todos los gustos, existen de todas las calidades y se pueden producir todo lo que usted quiera y sea aceptablemente, ¿no?, lo que el clima otorga para un cultivo. Y mejor si es comercial, mejor si es algo que es exportable, porque eso te va a dar potencialidad para convertir al Perú un país hacia el desarrollo. Saludos.